Hola, me llamo Manuel de los Santos Ramos y le voy a presentar el modelo OSI y el modelo TCP. Índice. Vamos a hablar sobre el modelo OSI, qué es el modelo OSI, capas del modelo OSI, ventajas y desventajas del modelo OSI, modelo TCP, TCP/IP, qué es el modelo TCP/IP, capas del modelo TCP/IP, ventajas y desventajas del modelo TCP/IP y un resumen de los dos. Modelo OSI. ¿Qué es el modelo OSI? El modelo OSI permite que diversos sistemas de comunicación se comuniquen usando protocolos estándar. En resumidas cuentas, el modelo OSI proporciona a los diferentes sistemas informáticos un estándar para la comunicación entre sí. El modelo OSI se puede entender como un lenguaje universal de comunicación entre sistemas de redes informáticas que consisten en dividir un sistema de comunicación en 7 capas abstractas aplicadas en vertical. La capa del módulo es la capa 7 de aplicación. Esta es la única capa que interactúa directamente con los datos del usuario. Las aplicaciones de software como navegadores web y cliente de correo electrónico dependen de la capa de aplicación para iniciar comunicaciones. Sin embargo, debe quedar claro que las aplicaciones de software cliente no forman parte de la capa de aplicación. Más bien, la capa de aplicación es responsable de los protocolos y la manipulación de datos de los que depende el software para presentar datos significativos al usuario. Capa 6 de presentación. Esta capa es principalmente responsable de preparar los datos para que los pueda usar la capa de aplicación. En otras palabras, la capa 6 hace que los datos se preparen para su consumo por las aplicaciones. La capa de presentación es responsable de la traducción, el cifrado y la compresión de los datos. Capa 5 de sesión. La capa de sesión es la responsable de la apertura y cierre de comunicaciones entre dos dispositivos. Ese tiempo transcurre entre la apertura de la comunicación y el cierre de esta. Se conoce como sesión. La capa de sesión garantiza que la sesión permanezca abierta el tiempo suficiente como para transferir todos los datos que se están intercambiando. Tras esto, carrera sin demorar la sesión para evitar desperdicio de recursos. Capa 4 de transporte. La capa 4 es la responsable de la comunicación de extremo a extremo entre dos dispositivos. Esto implica antes de proceder a ejecutar el envío de la capa 3, tomar datos de la capa de sesión y fragmentarlos seguidamente en trozos más pequeños llamados segmentos. La capa de transporte del dispositivo receptor es la responsable luego de rearmar tales segmentos y construir con ellos datos que la capa de sesión puede consumir. Capa 3 de red. La capa de red es la responsable de posibilitar la transferencia de datos entre dos redes diferentes. Si los los dispositivos que se comunican entre están en la misma red, entonces no habrá falta esta capa de red. La capa de red lo hace es fragmentar en el dispositivo emisor los datos de la capa de transporte en unidades más pequeñas, llamadas paquetes, y rearmarlos. Después en el dispositivo receptor, la capa de red también busca el mejor camino físico para que los datos lleguen a su destino. Se conoce como enrutar. Capa 2 de enlace de datos. La capa de enlace de datos es muy similar a la capa de red, salvo que lo que hace es facilitar la transferencia de datos entre dos dispositivos ubicados en un MISMA red. La capa de enlace de datos toma los paquetes de la capa de red y los rompe en trozos más pequeños denominados tramas. Al igual que la capa de red, la capa de enlace de datos es también la responsable del control de flujo y errores respecto a esa comunicación dentro de la red. La capa de transporte solo realiza esto último respecto de comunicación entre redes. Capa 1. Física.
Esta capa incluye los dispositivos físicos que participan en la transferencia de datos, como los cables. Se trata también de la capa en la que los datos se convierten en una secuencia de bits, que es una serie de unos y ceros. La capa física de ambos dispositivos debe consensuar además una convención de señales que permite distinguir los unos de los ceros en ambos dispositivos. Aquí tenemos una imagen donde representa las capas del modelo OSI y cómo están estructuradas. Las ventajas del modelo OSI. Primero, facilita la comprensión al dividir un problema complejo en partes más simples. Segunda, evita los problemas de compatibilidad, por ejemplo, la red. Tercera, detalla las capas para su mejor aprendizaje. Las desventajas. Primero, problemas de la sincronización. Segundo, tecnología desactualizada. Tercera, instrumentación problemáticas. Cuarta, las capas contienen demasiadas actividades redundantes. Por ejemplo, el control de errores se integra en casi todas las capas, siendo que tener un único control en la capa de aplicación y o presentación sería suficiente. Modelo TCP/IP. ¿Qué es el modelo TCP/IP? Es un conjunto de reglas estándares que permite a los equipos comunicarse en una red como Internet. También es un protocolo de enlace de datos que se utiliza en Internet. Su modelo se divide en 4 capas diferentes. Cuando se emplean juntas es posible referenciarse a ellas como un paquete de protocolos. Capa 1. Acceso al medio. Esta capa define el acceso físico de los equipos conectados a la red. Los protocolos que en él intervienen también se denominan capas de enlace de red porque incluyen todos los hosts accesorios en una red de área local. Esto también define la tecnología de la red, estrella, malla, anillo, etc. y cómo se mueven los paquetes entre los interfaces de la capa de la red. Capa 2. Internet. Una de las capas más importantes en el modelo por ocuparse de la estructura del paquete de datos básico que circula por la red y de cómo enviarlos a través de la red. La capa de Internet define entonces cómo será el enrutamiento de los datagramas a partir de la administración de la dirección IP. Capa 3. Transporte. En la capa de transporte es donde viene protagonismo los puertos lógicos de un router, ya que es la capa que establece los canales básicos que utilizan las aplicaciones para intercambiar información entre dos puntos. Por tanto, la capa define cómo será la conexión de un host a otro, asociando un puerto a un tipo de aplicación en su vez con un tipo de datos. Capa 4. Aplicación. Esta es la capa más cercana al usuario y a la que define los protocolos que usarán las aplicaciones que proporcionan servicios al usuario. Esta aplicación se comunica entre ellas con la estructura definida en la capa 3 inferiores, proporcionando su propio encapsulamiento según tipo de aplicación que sea y el tipo de datos en el que trabaja. Aquí tenemos una imagen donde se ve el modelo TCP y el modelo OSI, sus capas y cómo están divididas en cada una. Ventajas del modelo TCP/IP. Entre las ventajas que ofrece este modelo hay muchas. Es capaz de trabajar con aplicaciones hardware y diferentes sistemas operativos. De hecho, la famosa televisión IP o IPTV es un buen ejemplo. Se ajusta a grandes y medianas redes y permite enrutar. Desventajas del modelo TCP/IP. Entre las desventajas encontramos su dificultad para diferenciar interfaces, su lectura en redes con poco tráfico o su escaso rendimiento a la hora de trabajar
con servidores de ficheros o impresión. Resumen, el modelo TCP/IP y el modelo OSI son modelos conceptuales utilizados para la descripción de datos, las comunicaciones de la red. En su vez, TCP/IP también es un protocolo importante que se utiliza en todas las operaciones en Internet. Generalmente cuando hablamos de la capa 2, capa 3 o capa 7, en las funciones un dispositivo de red nos referenciamos al modelo OSI. El modelo TCP se usa tanto para modelar la arquitectura actual de Internet como para proporcionar un conjunto de reglas seguidas por todas las formas de transmisión a través de la red. Gracias por su atención.